Una de las innovaciones del modelo educativo es estar centrado en el alumno. Los profetas pueden enseñar conocimientos privados y además los profesores deben tratar conocimientos públicos. Lo que transmiten profesores y profesoras no es solo lo que hacen en el aula o en el centro con el alumnado, a veces va más allá en el espacio y en el tiempo. Además, el profesorado recibe por la vía legislativa un marco curricular que ha de ser interpretado y adaptado a contextos específicos, como centros o aulas en unas condiciones dadas. De la esfera política a la práctica pedagógica, el proceso de transformación del currículo desde la esfera de técnico-política a la práctica pedagógica requiere de mediación del profesorado. Lo que enseña al profesorado es el resultado de un proceso de codificación, interpretación, recreación de ideas, condiciones y prácticas disponibles en la cultura que se hacen más o menos visibles y viables en un contexto situacional de interacción de intercambios de significados. El currículum es tanto el texto como el contexto en el que se interceptan producción y valores en el punto de inflexión entre imaginación y poder. Uno de los acuerdos políticos y las necesidades educativas pueden alterar radicalmente la forma y la organización del conocimiento. Una mediación condicionada a autonomía y profesionalidad para decidir lo que se enseña es que el profesor no selecciona las condiciones en las que se realiza su trabajo, en la medida en que el currículum es la expresión social de la institución. Esto tiene en medida que el currículum es la expresión social de la institución. Esto tiene sus consecuencias tanto para el comportamiento del alumno como para el profesorado. Por una parte, el currículum es el marco que condiciona la estructura del puesto de trabajo y por otra, ofrece o impone a esta una serie de materiales, guías, regulaciones que claramente inciden en sus prácticas como enseñante, dirigiéndolas y orientándolas. En muchos casos, definitivamente, el ámbito de decisiones docentes es por consiguiente limitado tanto por las fuentes de conocimiento que están delimitadas por la cultura dominante como por las condiciones materiales de su trabajo. Por otra parte, cuando una profesora o un profesor juzga un contenido y toma decisiones sobre él mismo y le asigna un determinado énfasis en su enseñanza, está sin duda condicionado por influencias externas, pero también refleja su propia cultura, sus ponderaciones personales, sus actitudes hacia la enseñanza de ciertas áreas y sus composiciones implícitas acerca de la enseñanza, entre otras. Para buscar el sentido de la praxis, lo que se enseña en el centro es una interpretación de conocimientos y saberes disponibles en la cultura, a través de un prolongado proceso de reflexión individual y colectiva sobre el sentido de la misma. Los profesores más experimentados aceptan tal estado de cosas y llegan a considerar la sorpresa y la incertidumbre como rasgos naturales de su medio ambiente. Saben o llegan a saber que la vía de progreso educativo se asemeja más al vuelo de una mariposa que a la trayectoria de una bala. Uno de los dilemas prácticos de los docentes que influyen en lo que enseñan tiene que ver en parte con la respuesta a los dilemas de su praxis. Además de que la mediación del profesor en la concreción del significado del currículum se realiza sin duda guiada por esos criterios epistemológicos de significación educativa evidente para fomentar un estilo de enseñanza determinado.
Dentro de la reconstrucción permanente de las praxis, una de las claves fundamentales del desarrollo profesional del docente será la formación, utilización y reconstrucción permanente de su pensamiento práctico reflexivo como garantía relevante, autónoma y adecuada a las exigencias de cada situación pedagógica. Se trata de la transformación consciente de sus presupuestos, valores, ideas y hábitos como consecuencia de prolongados y motivados procesos de reflexión, debate y experimentación entre contextos reales. Los profesores diseñan y planifican su práctica antes y después de la interacción en el aula, las fases preactiva y postactiva. Las teorías implícitas del profesor son una pieza esencial en los modos de intervenir e interpretar el aprendizaje en el grupo de estudiantes, en las redes de intercambio de significados que a través de los mitos, rituales, perceptivas e ideologías dominan la institución escolar. Por lo tanto, los docentes tienen que desarrollar un conocimiento de la gestión del aula, pero también de la gestión del currículum, además de que la gestión de la clase implica lograr y mantener la cooperación en las actividades que llenan el tiempo escolar y sirven a propósitos educativos. Dichas actividades poseen dos dimensiones básicas, que son la estructura social a través de la cual se organizan los estudiantes para llevar a cabo el trabajo asignado en el aula. La otra es la estructura de tareas académicas que los estudiantes realizan en la materia. En cuanto a la gestión del currículum, Walter señala que el currículum existe en el aula en forma de tareas académicas que los docentes asignan a los estudiantes en razón de la materia. La reflexión es la clave, el motor para hacer explícito y accesible el conocimiento del oficio, esa relación entre el pensamiento reflexivo y proceso educativo que apuntaba Dewey. Gracias a la reflexión del conocimiento de oficio, supone una experiencia transformada, de la misma manera que la transformación de la experiencia supone reflexionar sobre la misma. Pero la reflexión no puede ir separada de la acción, ya que la acción genuinamente humana, aquella que merece tal nombre, es siempre refleja y se refleja, y eso quiere decir que tiene efectos duraderos en la persona que la realiza, y no solo en el medio en el que se desarrolla. Enseñar en el marco de una cultura docente se distingue de dos dimensiones, el contenido o los valores. También de creencias, actitudes, hábitos y supuestos sustantivos compartidos por un grupo de docentes y la forma, patrones de relación e interacción entre docentes, las condiciones concretas en las que se desarrolla el trabajo docente. Sin embargo, estas características no determinan en modo alguno la actuación definitiva del pensamiento de los docentes ni de lo que se enseña.